Gracias. Gracias, señora presidenta. Voy a empezar mi alocución tratando de dilucidar y de sacar la paja del trigo, como se dice, de este debate que tiene, como acabamos de votar, dos posiciones muy claras. Una es la exclusión de un senador de la Nación que fue detenido infraganti por llevar $200.000 guaraníes y pesos argentinos sin declarar y 211.000, acá me dice, ya lo voy a leer el acta para ser más precisa, no se preocupe, señor presidente. Pero lo que nosotros tenemos que dilucidar acá, para empezar este debate, que es muy serio y que es histórico y que demanda una responsabilidad institucional y de valores, que esperemos los senadores y senadoras estemos a la altura de las circunstancias, poder llevarlo, un tema que ha impuesto el Gobierno Nacional y que está en los medios discutiéndose, y no el fondo del asunto, que es esto, la exclusión o no del senador Milei de este seno. ¿Del senador? Milei, Cuéllar, perdón. Bueno, es que ahora voy a pasar... No, la verdad que no da para risa el tratamiento de este expediente. Si se quieren reír, es su elección. Sí, lo que quiero decir es que voy a empezar con un audio del presidente Milei de anoche, cuando salía de un streaming, diciendo lo siguiente. El caso del presidente es un problema de kirchneristas, que lo resuelvan los kirchneristas. Sin embargo, él dijo que estaba cerca del oficialismo. Los kirchneristas siempre se sacan los problemas de encima y se lo tratan de cargar a nosotros. Me cortaron el micrófono. Bueno, me cortaron el micrófono. Lo voy a subir en mis redes en este momento. ¿Qué dice el presidente Milei? Me cortaron el micrófono para que no se escuche, que sepan todos. Lo que dice el presidente Milei en este audio, y lo hemos escuchado en varias oportunidades, es que es un problema de los kirchneristas, el senador Cuéllar, y que esto lo tienen que resolver los kirchneristas, y que si es corrupto, que lo expulsen ya como una rata. Lo voy a subir ahora para los que no lo hayan visto, pero lo hemos visto decirlo en múltiples ocasiones. Entonces acá vengo como peronista, afiliada de los 18 años, hija de un militante peronista y nieta de un militante peronista de la provincia de Mendoza, a pedir la exclusión del senador Cuéllar. Y también vengo como kirchnerista, si les gusta también, a pedir la exclusión del senador Cuéllar. Así como lo pide el presidente. Si ustedes dicen que Cuéllar es kirchnerista, bueno, queremos y venimos a pedir la exclusión del senador Cuéllar. Salvo que se hayan convertido tan en casta que digan una cosa y hagan otra en este recinto. El mismo presidente Milei está diciendo que es un problema de los kirchneristas. Bueno, acá venimos los kirchneristas, los peronistas, a pedir la exclusión del senador Cuéllar. Salvo que, repito, se hayan convertido en la peor de las castas, decir algo y hacer otra cosa. O, lo que es peor aún, que se sepa, o el miedo a que se sepa, cómo se consiguieron los votos para la ley Bases. O el miedo a que si no lo protegen y encubren, como están queriendo hacer ahora, cante más que Valeria Lynch. Eso es lo que hoy estamos tratando, porque yo tengo miles de argumentos jurídicos, constitucionales, antecedentes, que dicen por qué hoy debe ser expulsado, excluido el senador Cuéllar de este recinto. Pero quiero hablar desde el sentido común. Desde el sentido común.
pedir una licencia estando preso en Paraguay, el chiste se cuenta solo. Es obvio que no puede venir el senador Cuéllar a sesionar. Pedir una suspensión es lo mismo. No puede venir el senador Cuéllar a sesionar porque está preso en domiciliaria, porque pagó $300.000 para él y su secretaria de fianza para estar en un departamento lujoso esperando la investigación. Entonces estamos hablando de $500.000 en juego sin declarar. Entonces la suspensión es otra tomada de pelo. Digamos las cosas como son. Ya está. Esto va más allá de una banca o no. Esto va en consideración del nombre de este Senado, porque de honorabilidad después de esto, muchachos y muchachas, no podemos hablar, la verdad. La tenemos que reconstruir. Es un escándalo institucional mundial que un senador de la Nación sea encontrado contrabandeando en el Paraguay, otro hecho que te imputen por contrabando en el Paraguay, ya también es otro hecho que entramos en los récords Guinness. Pero eso es para otra cosa. La verdad que esta discusión debería haberse resuelto muy fácil, que es con la exclusión del senador. Pero no es una cuestión, porque he sentido, ¿no?, varios argumentos de senadores y senadoras que proponen la suspensión. Quiero creer que la suspensión la piensan como un castigo y para salvar el buen nombre del Senado. Entiendo la buena fe de eso, pero los argumentos, la verdad, que no son ni jurídicos, ni de valores, sino que son dos cosas: ventaja política y miedo. Hay una senadora que se la pasa hablando de la moral y los valores, que no viene de la política. Dice, no, pero no voy a votar la exclusión porque asume una kirchnerista. Entonces es cuestión de una banca, ¿no? Es una cuestión que, en serio, replanteémonos si estamos a la altura de las circunstancias. Y la otra cuestión es que nos puede pasar a cualquiera. Y si te meten, no sé, 1 kilogramo de cocaína y le pasa lo mismo que a Cuéllar, miren, la política no es para la gente que tiene miedo. Y mucho menos en la actual situación de la Argentina, con el presidente que tenemos y con la vicepresidenta que tenemos. La verdad, yo en mi barrio se dice miedo y plata nunca tuve, y sigo igual. Y si te querés dedicar a la política, y más siendo peronista, y más siendo de este sector del peronismo, miedo no se puede tener. Es para otra clase política el miedo. Entonces creo que los argumentos, repito, son de sentido común. Lamentablemente todos los que estamos acá, los 70, porque somos 70, vamos a quedar envueltos en la historia como parte del papelón institucional más grande que tenga memoria el Senado de la Nación, además de la Banelco, el Diputrucho y el asesinato de un senador acá, en este recinto. Miren, pero esto no es casual. No es casual porque vamos unos pasitos para atrás. Desde que asumió, viene desde mucho tiempo, pero desde que asumió el gobierno de Milei el 10 de diciembre del año pasado, la decadencia institucional de la Argentina, que viene hace bastante, repito, fue por un tobogán. Y lo sabemos todos. Fue por y acá me anoté un par de ejemplos que hemos visto anonadados, que algunos hemos intentado corregir y otros han sido cómplices de lo contrario. Y la calidad institucional,
ha sido tan degradada que ha sido en la cabeza de la primera magistratura de la Nación, es decir, el presidente de la Nación, con una violencia que todos advertimos y con una falta de respeto total a quien piensa diferente. Obviamente, en diciembre del año pasado nos empezó a llamar nido de ratas, a todos, sin hacer... sí, nido de ratas. Ya viene, tranquilo, ya viene el correlato. También hizo abuso del derecho a veto que tiene el presidente, abuso de leyes que es los temas que deberíamos estar tratando hoy. Cómo se le saca remedio a los jubilados, cómo nos hundimos en la pobreza, el cambio por decreto de las posibilidades de rollover de nuestra deuda. Pero no, estamos debatiendo la exclusión de Cuadra. Claramente vimos el escándalo de la ley de bases, que después voy a ahondar con eso. No debatir el presupuesto por segundo año consecutivo, por decisión del presidente, no del Congreso de la Nación. Es de un escándalo institucional inusitado, porque además, tanto que él dice que quieren auditar a las universidades y a todo, que me parece correctísimo esa propuesta del presidente, bueno, con la prórroga del presupuesto, por una vez más, como lo decía Juliana, no se lo va a poder auditar al presidente ni al jefe de gabinete en la ejecución de las partidas. Bueno, si eso no es debacle institucional, díganme qué hay. También la ley de financiamiento de partidos políticos, sacar la ley de financiamiento, eso sí que es una debacle institucional, porque el narcotráfico, por ejemplo, tanto que dicen venir a combatir, va a poner muchos legisladores. Ni que hablar, bueno, de los grupos concentrados económicos y etcétera, etcétera. Pero el crimen organizado, créanme, si no hay trazabilidad del financiamiento de los partidos políticos, créanme que va a haber muchos acá en las bancas que no representen a sus provincias. Ni que hablar de la CIDE, otro hecho escandaloso. La oscuridad que ha vuelto sobre los organismos de inteligencia a partir de este gobierno no tiene nombre. Se presentaron con logos al mejor estilo Illuminati. Tratamos acá el DNU de fondos. Escandaloso. Y el senador Cuadra fue uno de los pocos que votó a favor de ese DNU. Vaya, qué casualidad. Sin hablar del DNU 70, otra crisis institucional que la Cámara de Diputados están dejando pasar. Ni hablar si pone a 2 ministros de la Corte Suprema por decreto. Ya eso es, estamos en el fondo del mar. Podría seguir. Limitar el acceso a la información pública por decreto. También lo hizo este gobierno. Entonces, lo del senador Cuadra no es casualidad. Es parte de lo que venimos viviendo y no hemos podido frenar en esta Cámara de Senadores y en el Congreso de la Nación. Y vemos al presidente de la Nación en cadena nacional el 10 de diciembre diciendo, leo textual, pido permiso, hoy el mundo vuelve a posar la mirada en la Argentina, esta vez por los motivos correctos. Yo la verdad no entiendo cuáles son los motivos, o hemos perdido definitivamente la razón en las instituciones argentinas, o el presidente vive en Narnia. Porque el papelón del senador Cuadra es internacional. Está preso porque, de hecho, si hubiese sido en la Argentina, tendría fuero. Pero como fue en el Paraguay, después de 6 veces pasar en lo que va de la ley de bases hasta ahora, miren, todos sabemos lo que pasó en la ley de bases. Un día se levantó la comisión y no tenían los números para el dictamen. Apareció el hoy jefe de gabinete y hubo una firma que les dio el dictamen. Fue la del senador Cuadra. El senador Cuadra había hecho por escrito 40 observaciones a la ley de base. A pesar de eso, firmó el dictamen. Nosotros sabíamos
que se compraban senadores como se compran artefactos en la góndola de un supermercado. Lo vimos. Vimos embajadas, vimos rotondas, vimos promesas de obras, pero en el caso del senador Cuéllar, hubo hasta un decreto presidencial, que lo tengo acá. Espérenme. Acá no está. Hubo un decreto presidencial sacado el mismo día que se trataba la ley, que empezaba el debate de la ley bases en este Senado. Este decreto crea la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande, indicando asimismo a quién le corresponderá la presidencia de la delegación. Esto era lo que pedía el senador Cuéllar para votar la ley de bases. Suponíamos que era solamente esto. Hoy queremos saber qué más. Queremos saber si estos billetes verdes que intentó contrabandear tienen que ver con el pago de la ley bases. Eso queremos saber. Y este decreto fue publicado al otro día, cuando se votó la ley bases. Esa es la caradurez y la impunidad con quien los fundadores autoproclamados, los refundadores de la República, quieren venir a darnos muestras de moral y valores. Y dicho eso también, dicho por la ministra Bullrich, ¿no? Que ahora también parece que está procesada. En La Nación Más, cuando se empezó a discutir la ley de bases y este escándalo de tráfico de cargos, que pensábamos que era de cargos solamente, Bullrich dijo en La Nación Más esto. Acá lo tengo. Bullrich admitió que pudo haber pagos por leyes. Todo fue transaccional. Me das esto, te voto aquello, afirmó. Ministra Bullrich. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ante tanta evidencia el Senado de la Nación va a permitir que un senador siga en su cargo cuando lo encontraron infragante y contrabandeando? Y hay indicios y hechos que nos llevan a que una ley que es totalmente antipopular, como ya tenemos otros antecedentes de la Argentina, fue comprada. Yo creo que acá está el quid de la cuestión. Esto es lo que ronda, porque sé que en el interior de muchos senadores y senadoras quieren expulsarlo. Pero acá viene o el miedo a quedar pegados o el miedo a que te pase lo mismo. Entonces, creo que todo este contexto que general del Poder Ejecutivo, pero en particular del senador Cuéllar, de los movimientos del senador Cuéllar, porque todos sabemos que su voto ese día que se votó la ley bases, y quiero que lo sepa el pueblo argentino, iba a votar con Unión por la Patria, porque no había salido el decreto de la comisión mixta. Ese día hasta las 10 de la mañana el voto era de otra manera, y cuando salió el decreto, cambió su voto. Entonces, vamos a lo particular de Edgardo Cuéllar. Cuando se armó esta logia de los 39 para quedarse con la administrativa, la parlamentaria y muchas cosas más, el senador Cuéllar, por decisión de la vicepresidenta de la Nación, fue instituido como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a pesar de ser miembro de un bloque de tres miembros en ese momento. Seguíamos. El senador Cuéllar avanzaba con la ley de bases y tenía la comisión mixta de Salto Grande a sus
laderos. No creo que me vaya a alcanzar el tiempo para hablar de sus laderos y quién propuso ahí. Y después nos enteramos que desde la Presidencia de la Nación lo querían al senador Cuéllar a cargo de la bicameral de inteligencia. ¿Qué tool? Una bicameral que maneja muchísimos fondos y que además no tienen que ser auditados. Pero además después nos enteramos por los diarios que pedía la Embajada de Uruguay para ayudar en Entre Ríos a ganar la elección del año que viene. Entonces yo me digo, más que nido de ratas de fumigar, el presidente de la Nación se parece más al flautista de Hamelin, porque todas las ratas lo siguen. Creo que es una reflexión para pensar. Pero quiero ver y que analicemos cómo fue encontrado el senador Cuéllar en el Paraguay. Acá está el acta de imputación del senador Cuéllar. Tentativa de contrabando es la imputación del senador Cuéllar. Y fue hallado infraganti. Por eso todo eso que dicen de todos los que están procesados acá y que quieren hablar de otra cosa que no sea el senador Cuéllar, claramente huele a encubrimiento. Porque lo que quieren hacer acá es hacer un encubrimiento para que el senador Cuéllar no hable. Esto es lo que tiene que saber el pueblo argentino. Entonces les digo, les leo un par de cositas del acta y termino. Dice el acta de relato del hecho de la imputación, es decir, del fiscal del Paraguay. Dice que el hecho fue a las 1:30 horas, donde el personal naval junto a funcionarios aduaneros y con el apoyo del personal de departamentos de delitos económicos, dependiente de la Policía Nacional, encuentran en un auto a Edgardo Cuéllar y su secretaria. Y encuentran en su poder la suma de 211.102.000 dólares americanos, una suma de 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos. Eso es lo que se le encuentra. Pero si todos vieron el video en donde se abre su mochila, están todos los medios, donde se abre la mochila del senador Cuéllar, vamos a identificar las siguientes cosas. Primero, que el conductor era Cuéllar. Luego, que en su mochila lo primero que se extrae no son los dólares, es su documento, su credencial de senador de la Nación dentro de la mochila y el pasaporte. Es decir, que no hay ninguna duda que la mochila era del senador. Luego de extraer los 3 documentos, se extraen los billetes y sus medicamentos y varias cosas, un cargador de celular y varias cosas más. Y Betum, que eso después lo va a explicar el senador. Pero dice el acta que refleja los hechos, y me permito permiso para leer. Dice, bueno, que lo que se le secuestra, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente, para que vean que no hay dudas que el dinero era del senador Cuéllar. Asimismo, se ha dejado bajo constancia de acta la entrega de la suma de 9.900 dólares. Escuchen, suma que es permitida su ingreso al territorio nacional sin la necesidad de su declaración, de acuerdo a las leyes que rigen en la materia. Esta diligencia fue hecha por el funcionario tanto, quien procedió a entregarla a Edgardo Darío Cuéllar. Esto se llama teoría de los actos propios. Si el dinero no era del senador Cuéllar, ¿por qué recibió los 9.900 dólares que puede llevar cualquier ciudadano al no declarar? ¿Se entiende? Lo traduzco. Cualquier persona puede ingresar al Paraguay con hasta 10.000 dólares sin declarar. Viene Cuéllar con su secretaria, le encuentran 200.000. Entonces dice, bueno, no, le tengo que devolver 10.000 porque esto sí lo puede hacer sin declarar. Lo otro, los 190.000, se queda en custodia.
Entonces le devuelven los 10.000 a Cuéllar y Cuéllar lo acepta porque son de él. Y firma el acta recibiendo los $10.000. Entonces, la verdad, no se entiende qué estamos discutiendo, señora presidenta. Estamos ante un hecho trascendental en donde podemos empezar a corregir cómo se ha torcido el nombre de este Senado por un par de pillos que transan votos para oprimir y degradar al pueblo argentino y que encima tienen la caradurez de hablarnos de ficha limpia, de hablarnos de corrupción, de hablarnos de boleta única. Miren, el senador Cuéllar iba a ser el Aladín acá en el Senado de ficha limpia, no alcanzó, lo dejaron en Paraguay. ¿Y en serio nos quieren venir a decir que nosotros tenemos solamente la voluntad de hacer esto porque tendríamos una banca más? Mire, se lo dijimos al principio de todo esto. Los números un día son 39, otro día son 37, otros días son 35. Tenemos un problema de representatividad política en la Argentina. Por eso gobierna Milei. Pero si seguimos... Senadora, ¿podrá redondear? Ahora redondeo, gracias, presidenta. Pero si seguimos con estas actuaciones corporativas, pensando que nos vamos a salvar si protegemos a un delincuente como Cuéllar, me parece que le estamos errando no a este momento histórico. Lo que estamos haciendo es degradar una institución que representa a las provincias. Y quiero decir una cosa más con respecto a las provincias y termino. Suspender al senador Cuéllar es también dejar sin representación total a la provincia de Entre Ríos. Quedaría una provincia con un senador menos. Sería también deshonrar al federalismo en la República Argentina. Y créanme que no se trata de un voto más y un voto menos. Creo, lamentablemente, que los bloques se van a mover mucho en los próximos tiempos, pero con prácticas como esto, con prácticas como la de Cuéllar, por prebenda y pago de votos. Creo que estamos a tiempo de detenerlo, y es con una medida ejemplar. Por eso, nuestro bloque pide la exclusión del senador Cuéllar para dejar a la justicia paraguaya que siga investigando y para poderle dar representación completa a los entrerrianos en esta Cámara. Muchas gracias, presidenta. Gracias.